Bien, congresista Omonte. Tiene la palabra la congresista Esther Capuñay. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los señores ministros y expresarle mi preocupación, porque en el presupuesto del año 2013 se ha disminuido en un 25% el presupuesto general asignado para el Cuerpo General de Bomberos del Perú. Señor presidente, los bomberos en el Perú cumplen una labor sacrificada y sobre todo voluntaria. En el Perú los bomberos no cobran. Sin embargo, cuentan con herramientas obsoletas, con unidades móviles que datan del año 1979. Tenemos 194 compañías de bomberos a nivel nacional. Yo los invitaría a mis colegas congresistas, incluso a los señores ministros, a que puedan visitar estas compañías. Realmente es vergonzoso ver cómo en las regiones más alejadas, como son Huancavelica, aquí en el norte de nuestro país, en Trujillo, las unidades móviles no funcionan, son inservibles. Por eso me preocupa, señor ministro, que no se esté dando un presupuesto realmente digno. Me sorprende que en el presupuesto del año 2013, en el tema de la asignación para el parque automotor se haya disminuido en un 50%, cuando lo que realmente se debió hacer es aumentar un porcentaje para poder salir de este estado de emergencia en el que viven los bomberos. Se habla tanto de un sismo de gran magnitud y el Estado no está haciendo el rol para poder darles las herramientas necesarias. ¿Cómo van a poder los bomberos asistirnos frente a este gran sismo? Por eso, señor presidente, por intermedio suyo, le pido al ministro de Economía que reconsidere el monto asignado en favor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú. Todos los peruanos se lo vamos a agradecer, señor ministro. Gracias. Bien, gracias, congresista Capuñay. Antes de continuar, saludamos la presencia de los alumnos del Centro Educativo Particular Santa María Reina y de su directora, la hermana María Antonieta García Carrizales. Son de Lambayeque, Chiclayo. Muchas gracias. Continuamos. Tiene la palabra el congresista Martín Rivas. Gracias, presidente. Presidente, a lo largo de este debate hemos escuchado algunas posiciones, tales como estamos aquí cumpliendo un ritual. Situación que evidentemente hay que aclarar, porque somos un país que vive dentro de un sistema democrático y de normas que tenemos que cumplir. Y he escuchado a algunos colegas cuestionar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tengo en mis manos la Constitución que está vigente, la Constitución Política del Perú, promulgada el 29 de diciembre de 1993. Esta Constitución que rige claramente los destinos del país. Y en su artículo primero nos habla de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, que son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En su artículo segundo habla de los derechos fundamentales de la persona humana. Y en el artículo 55 nos habla de los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. ¿Y por qué remarco esto, señor? Porque este gobierno, claramente, dentro de la política que establece el presupuesto, lo que tiene que ver con el sector justicia y derechos humanos, y dentro de los aspectos relevantes que tiene, se ha fijado para
para este año 2013 la suma de 1.114.1 millones. 1.114.1 millones. Y como uno de los puntos más relevantes, señor, es que está destinando 40 millones. Dele tiempo al congresista Rivas. Gracias, presidente. Está destinando 40 millones para el pago de las reparaciones económicas en el marco de lo que establece el Plan Integral de Reparaciones. Hemos sufrido violencia, señor. Hemos sido agredidos. Ha habido una violencia demencial en el pasado por un grupo de radicales extremistas y también por parte del Estado. Y tenemos una deuda interna. Y dentro del cumplimiento de esa deuda interna, este gobierno está estableciendo un marco presupuestal para cumplir. Pero también, señor, tenemos que ver que ha fijado dentro de lo que establece la 91ª disposición complementaria y final de la ley 29812, la ley de presupuesto del sector público para el año 2012, que autoriza la incorporación progresiva de los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE. Concluye, congresista Rivas. Bien, a la carrera especial pública penitenciaria. En el 2012 se había establecido la incorporación del 20% y en este presupuesto se está asignando un 20% más. Y en lo que establece, señor, en la política penitenciaria también tenemos que remarcar que ha destinado en forma progresiva para... me está pidiendo una interrupción el congresista Urquizo, si usted se lo concede, presidente. Congresista Urquizo, tiene la interrupción. Sí, señor presidente, solo para los efectos de saludar la intervención del congresista Martín Amado Rivas con respecto al proceso de reparaciones. Efectivamente se ha considerado un poco más de 40 millones de soles para la continuidad de este proceso tan importante que espera el país. En el registro único de las víctimas se han registrado más de 149.000 personas, de las cuales tendrían derecho a la reparación pecuniaria 30.000. El año pasado se asignó 40 millones y este año, presidente, se han asignado 100 millones de soles. En ese sentido, se observa una reducción del monto. Es necesario que vía el fondo de contingencia tenga que asignarse un monto similar al asignado para el presente año, de 100 millones de soles. Ese sería un tema que pediría por su intermedio, presidente, que sea evaluado por el Premier y el Ministro de Economía. Muchas gracias. Continúe, congresista Rivas. Gracias, presidente. Presidente, dentro del crecimiento de la población penal, tenemos que resaltar aquí que de los 52.700 internos con la que hemos contado cuando se asumió el gobierno, perdón, disculpe, presidente, me está pidiendo interrupción la congresista. Congresista Schaeffer, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rivas. Señor ministro, coincido con la congresista Taid en que la centralización sigue comiéndonos. Departamento de Piura, la segunda región con mayor población del Perú, usted le ha disminuido en el presupuesto de salud, cuando sabe perfectamente el colapso del sector salud que existe en Piura. Los hospitales deberían ser cerrados, porque son hospitales de 40, 50 años. Se está construyendo el hospital de Paita porque está en una situación caótica, dicho por Defensa Civil, y se tiene que construir el hospital de Sullana. Yo le ruego, por favor, considerarlo, así como también el saneamiento de Sullana, donde tenemos el colapso del río Chira, que gracias al agua del río Chira somos el primer productor de banano orgánico del mundo. Y en esos momentos la contaminación del río por la misma población de la ciudad de Sullana no puede más. Se necesitan 280 millones para poder salvar ese río. Este año solo se le ha dado 30.
Continúe, congresista Rivas. Presidente, disculpe, por esta única vez y por excepción el congresista Uyama está pidiendo el uso de la palabra para hacer una aclaración a la congresista Schaeffer. Si usted lo permite, por excepción. Ya dio 2 interrupciones, el próximo parlamentario le pedimos para no romper. ¿Está bien? No se lo... Por excepción. Por excepción. Por excepción. A ver, por favor. Sí, preocupado también en el mismo tema, en la misma dirección de la congresista Carla Schaeffer, pero sí informar que acá en el presupuesto está considerando, por ejemplo, para Piura, hablemos de Piura, del hospital de apoyo de Sullana, por ejemplo, 26 millones, ¿no? Para el hospital de Paita está presupuestando también para este año 18 millones, para el proyecto importante Bandera de los Piuranos Alto Piura, tenemos 89 millones para este año que viene, ¿no? Y claro que este proyecto grande es de 4 años, cada año se irá presupuestando pues el dinero que se necesita para cada año, de forma progresiva. Gracias. Continúe, congresista Rivas. Gracias, presidente. Para terminar, en el sector justicia, señor presidente, se está tomando en consideración el incremento que se está generando dentro de la población penitenciaria, en lo que se estima que en este año va a incrementarse en un promedio de 12.5%, lo que es claro que esta ley de presupuesto está fijando ahí una suma de aproximadamente 128.7 millones. Además de ello, presidente también está estableciendo el marco presupuestal 95 millones para la construcción y ampliación de 9 centros penitenciarios en los departamentos de Lima, Ucayali, Tacna, Lambayeque, Arequipa, Puno, Pasco y Ancash. Gracias, presidente. Bien, antes de continuar, saludamos por su onomástico a la congresista Leila Chihuán y al congresista Julio Pablo Rosas. Creo que no está Pablo. Bien, continuamos. Congresista Javier Díaz Canseco. Muchas gracias, señor presidente. Saludando a los señores ministros presentes y reafirmando el hecho de que es significativo que hay un incremento de 13% del presupuesto nacional y la cifra que ha sido señalada de un 20% para el denominado gasto social, que tiene prioridades en materia de educación, salud, saneamiento, agua, en fin. Hay varios temas que me parece que valdría la pena resaltar, señor presidente. En primer lugar, yo quisiera dejar constancia, señor presidente, ante el Congreso de la República, ante los ministros, que el año pasado el Ministerio de Agricultura dejó de ejecutar el 25% de su presupuesto. El año pasado también el Ministerio de Trabajo dejó de ejecutar el 36% de su presupuesto. El año pasado el Ministerio del Ambiente dejó de ejecutar el 34% de su presupuesto. El de Economía y Finanzas el 24%, el de Educación el 12%, el de la Mujer el 28%, el de la Producción el 23%, se dejaron de ejecutar. Primera preocupación que surge entonces es, si comparamos la ejecución 2011 con la de este año al 1 de septiembre, el Ministerio del Ambiente tiene ejecutado el 40% de su presupuesto, al 1 de septiembre. El de Educación tiene ejecutado el 1 de septiembre el 40% de su presupuesto. El Ministerio de Energía y Minas tiene ejecutado el 43%. El de Agricultura el 45%. Dicho de otra manera, si miramos el presupuesto 2011 y la ejecución de este año, el crecimiento del presupuesto no implica la ejecución del presupuesto. O sea, el papel dice una cosa y la práctica dice otra. Y por lo tanto, el papel no ordena que se abra el caño. El caño parece abrirse o cerrarse por otras razones. Y este es un tema sobre el cual yo quisiera una explicación de los señores ministros. ¿Cuáles son las garantías de ejecución
presupuestal de las cifras que están colocadas y cuáles son los mecanismos por los cuales se va a mejorar este procedimiento de ejecución que es fundamental. En segundo lugar, ¿por qué se sigue concentrando en el gobierno central 72.000 millones de los 108.000? ¿Por qué hay esta concentración centralista en la decisión en Lima de este manejo de recursos en este campo frente a gobiernos regionales y locales que tienen menores recursos? En tercer lugar, es para mí un tema preocupante que quisiera transmitirle al señor Ministro de Economía, el tema de discapacidad. No veo desarrollo del presupuesto por resultados que se planteó en este terreno. Y el único lugar donde encuentro una mención al tema es en el acápite sobre desarrollo de capital humano, página 76, donde entre el acceso a los servicios educativos y otros se coloca el tema de la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. No noto una mención en los programas sociales a la inclusión de personas con discapacidad, en lo que tiene que ver con diversos derechos en ese campo. Y esto me resulta preocupante porque implicaría un tratamiento discriminatorio. Inclusive en los temas educativos hay un desarrollo sobre la facultad de comprensión lectora y otros mecanismos, pero el tema de la educación especial no aparece mencionado expresamente con un desarrollo específico. Quisiera que esto fuera desarrollado. Y hay un tema especialmente preocupante, que es el tema de los maestros y sus saberes. Yo quisiera que los ministros expliquen si es cierto que un maestro de primer grado, con la propuesta que se está planteando, ganaría lo mismo que un suboficial de tercera en la policía, después de 3 aumentos, 1.250 soles. Y si es verdad que los 8 grados que tendrían los maestros, los 8 niveles, serían iguales a los niveles que hay entre el suboficial de tercera y el suboficial superior. Es decir, ¿le vamos a pagar a los maestros lo mismo que a los policías? ¿A los suboficiales de la policía? Ese es el tratamiento que va a recibir en la propuesta de reforma del manejo de la carrera los policías, y los maestros van a tener un aumento equivalente y van a haber equivalencias entre los grados de suboficial y los niveles de los maestros. A mí me parecería un tratamiento con serios problemas. Me pido interrupción del congresista Wong. Señor presidente. Pido interrupción del congresista Wong. Congresista Wong. Gracias, presidente. Gracias, congresista Javier Díaz-Canseco. Presidente, yo creo que lo importante es que se siga manejando en forma bastante positiva este presupuesto, pero llama la atención, ojalá sea real que esa inflación sea el 2%, porque con los problemas que tenemos del costo de los alimentos, la mayor ingreso de exportación, indudablemente que va a repercutir, porque la inflación es el más cruel de los impuestos que tiene el pobre, porque el pobre no tiene ninguna forma de defenderse cuando la inflación sube. Por eso, con estos problemas que se están suscitando a nivel de los conflictos sociales, y también, ojalá, no se vaya la mayor cantidad de nuestro presupuesto en gasto corriente. Gracias, gracias, congresista. Congresista Díaz-Canseco, puede continuar. Señor presidente, para poder culminar estas ideas, yo quisiera que los ministros nos explicaran si estoy equivocado o no en esta relación entre los grados de los suboficiales de la policía y los grados de los maestros del Perú. Quisiera saber si es verdad que en el programa planteado el suboficial de tercera, que es el último grado de suboficial, ganaría lo mismo que un maestro egresado en el primer nivel. Y si es cierto o no que el suboficial de más alto nivel, que es el suboficial superior, ganaría 4.950 soles en comparación al más alto grado del maestro, que sería el octavo nivel, 5.030. Es decir, una diferencia de 80 soles. Yo me pregunto si este es un trato que va a ser bien recibido por el magisterio y me preocupa este tema.
y quiero aunarme al planteamiento también de que se aumente el tema del dinero para reparaciones y que se reabre el registro de reparaciones, que es un derecho de las personas que han sido víctimas de la violencia. Gracias, señor. Bien, congresista Diego Canseco. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez. Presidente, me pide una interrupción el congresista Antonio Medina y luego el congresista, Medina. Segundo Tapia, por favor. Muchas gracias, congresista Chávez. Señor presidente, señores ministros, yo estoy muy preocupado, indignado, porque desde la expresión presupuestal no se considera el desarrollo de la agricultura rural. Una vez más, estará abandonado los hombres del campo. Madam Kai, gobierno Yoyanchu, Alpa, Tarpuj, bajo en Chicunata. Y ese es un tema que tenemos que resolver desde el diálogo político, señor presidente. No puede ser que las comunidades campesinas, la agricultura rural, esté abandonada, esté desprotegida, sin semillas mejoradas, sin canales de irrigación, sin reservorios, sin maquinaria, o sea, completamente abandonado. Por otra parte, en la documentación sobre los temas presupuestales se habla del tema de las bambas. Efectivamente, en Apurímac se proyecta que a partir del segundo trimestre. Que concluya, por favor. Muchas gracias. Se va a empezar la producción del proyecto minero Las Bambas. Y en todo Apurímac, señor presidente, señores ministros, se ha corrido la noticia de que el gobierno estaría haciendo un adelanto de 800 millones de soles por concepto del canon de Las Bambas. Quisiéramos saber cuáles son las consideraciones, cuáles son los aspectos, cuáles son los indicadores para el manejo de esta información. Adicionalmente, preguntar también si la provincia de Cotabambas, que es el área de influencia directa del proyecto, está consultado sobre esta posibilidad de que el gobierno central dé un adelanto de 800 millones de soles al gobierno regional de Apurímac. Muchas gracias. Congresista Tapia, creo. Muy bien. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marta Chávez. Una vez más, para hacerle recordar de que lo que se está aumentando en relación al PBI, en el presupuesto de salud es 0.15% del PBI. Y lo que dijo también el congresista Richard Acuña, prácticamente 0.02 del presupuesto del PBI para educación. En el acuerdo nacional dice 0.25% del PBI. Ollanta Humala dijo 0.5% del PBI. Prácticamente los sectores de salud y educación quedan postergados. Quisiera decirle también que no solo esto pasa por el gobierno nacional, sino también el gobierno regional de Cajamarca, Gregorio Santos, ha postergado también la salud en mi pueblo, Chota. Se dijo que iba a ser una unidad ejecutora por el ministro anterior, Alberto Tejada. Sin embargo, en esta ocasión le ha dado la espalda al pueblo de Chota. Prácticamente la salud está postergado también en mi provincia de Chota, al dejar sin efecto. Concluya, congresista. El tema puntual es de que mi provincia de Chota, que tiene a su cargo ciertas provincias como Bambamarca, Santa Cruz, incluso es un área de referencia para la provincia de Cutervo y un rango de referencia de 500.000 habitantes, y el ministro anterior, Alberto Tejada, se comprometió a hacer realidad una unidad ejecutora en la provincia de Chota del Hospital José Soto Caenillas. Esta vez el gobierno regional, en la persona de Gregorio Santos, le ha dado la espalda al pueblo de Chota al no querer firmar como responsable del pliego la formalización de la unidad ejecutora para el Hospital José Soto Caenillas, que será motivo para que solucione los problemas de todo Chota y el área de referencia. Pido, señor ministro de Economía, que tome nota, por favor, y haga efectivo esta petición del pueblo chotano y la región Cajamarca. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Marta Chávez. Congresista Chávez, pueden iniciar.
Gracias. En primer lugar, para saludar la presencia del señor presidente del Consejo de Ministros, del señor ministro de Economía, que vienen en cumplimiento de una norma constitucional a hacer la exposición sobre el proyecto de presupuesto recién ingresado al Congreso de la República. El tema es que cuando hablamos de economía no podemos dejar de reconocer que gracias a las medidas estructurales de reforma que se introdujeron durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, y lo reconocen tirios y troyanos, nacionales o extranjeros, sobre todo extranjeros, y están respaldados con los cuadros macroeconómicos y los datos indudables que existen, es posible que hoy estemos hablando de un país que pese a un ambiente tan difícil a nivel internacional, tal como sucedió a mediados de la década de los 90, con las crisis en Asia, en México, etcétera, nuestro país salga airoso, porque se introdujeron con visión de país las reformas que se necesitaban para el crecimiento económico. Sin embargo, no basta el crecimiento económico ni ufanarse de acumular grandes logros económicos, si es que no se hace el trabajo de justicia social que corresponde. Nos habla el presidente del Consejo de Ministros del año del saneamiento, pues si hay que sanear algo es la deuda nacional que se tiene con docentes, con miembros de tanto del sector público y privado que están jubilados o pretenden obtener una jubilación por la ley 19.990 a cargo de la ONP. Deudas que se tienen con los médicos, deudas que se tienen con los trabajadores de la administración pública que están siendo todavía maltratados por esta mentira de los contratos CAS. Pues bien, ¿acaso, y yo pregunto por intermedio de la presidencia a los señores ministros que ahora nos acompañan, que no saben que hay una cadena de corrupción que les pide a policías, que les pide a docentes, que les pide a los trabajadores de salud un porcentaje de lo que se les da deuda para que logren sacar sus beneficios de cambio de destino, hasta de asignaciones de sepelio? Y pueden no decir de sus quinquenios y hasta las indemnizaciones que corresponden por siniestros que han ocurrido durante la prestación de sus servicios. ¿Acaso no saben los señores ministros que la ONP se demora años en verificar las aportaciones, el tiempo de servicio de los ya viejos ex trabajadores, y que les contestan, por ejemplo, que no pueden verificar los tiempos de servicios en entidades incluso estatales como la banca de fomento, o incluso empresas que en su momento fueron tan grandes que figuraron dentro de la lista de mayores contribuyentes del país? Ya que no pensemos de las que trabajaron para pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría en el Perú. Y sin embargo, esa inercia de la ONP es solucionada. ¿Por qué? Alguien se les ofrece a los trabajadores, a los pensionistas, le dicen: si me pagas el 30%, el 40% de lo que te deben, te saco tu pensión de inmediato. Esa es una injusticia, esa es una corruptela. Por lo tanto, cuando hablamos de presupuesto, ustedes tienen que preocuparse cómo se ejecute ese presupuesto, porque el presupuesto, ustedes saben mejor que yo, que es nada más y nada menos que una autorización de gasto. Pero si el gasto que ustedes están previendo y el concepto de saneamiento y de justicia social del que todos hablamos está presente en sus cabezas, tienen que preguntarse cuánto del presupuesto está siendo verdaderamente ejecutado y cuánto del beneficio le llega a pagar. No vamos a decir un regalo, sino es gente que ha contribuido y el Estado se ha beneficiado de esas contribuciones. Un minuto para concluir, por favor. Tiene que devolver en prestaciones esas contribuciones. Me preocupa, por ejemplo, que en la ley de presupuestos se esté exonerando a la OCE. La OCE, que es el organismo de supervisión de contrataciones del Estado, con tantos problemas últimos, la están exonerando de la ley 28411. ¿A qué fin? Esa ley establece, el artículo 73, la obligación o la prohibición que a la OCE y a cualquier organismo del Estado se le financie, de los que están aquí, organismos reguladores, recaudadores, supervisores, se le financie con transferencias presupuestales con cargo a recursos ordinarios de gobiernos regionales, ordinarios para gobiernos locales. ¿Con qué propósito se está previendo para la OCE ese tipo de
exclusión. Y termino señalando, porque no me alcanza el tiempo lamentablemente, señor presidente, la preocupación porque se aligere y se fortalezca aún más el trabajo de la inspección laboral. Hay un programa de fortalecimiento para una mejor capacidad. Congresista Bengolea, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludando a los ministros. Tengo una primera preocupación que quería exponer a ustedes, y es que revisando el proyecto de ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal, la ley de endeudamiento, la quinta disposición complementaria final dice básicamente que se está facultando al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, para renegociar, canjear, reducir o condonar deudas que tiene el Banco Central de Nicaragua y el Banco Nacional de Cuba con el fisco peruano. Me preocupa enormemente porque, redondeando números, estamos hablando que Nicaragua nos debe 24 millones de dólares, Cuba 12. O sea, estamos diciendo que, yo sé que Perú está creciendo, pero estamos para regalar 36 millones de dólares si se diese el caso de condonarle la deuda a Cuba o a Nicaragua. Me parece que la caridad comienza por casa, de manera que no deberíamos aceptar esto. Y en todo caso quiero llamar la atención sobre mis colegas que son miembros de la Comisión de Presupuesto, para la hora que se debata este proyecto de ley, eliminar esta quinta disposición complementaria final, o cuando menos eliminar la condonación. Creo que no estamos para condonarle la deuda a nadie. Ya Nicaragua tuvo esta pretensión en el año 2007 y este Congreso de la República rechazó esa pretensión, de manera que espero que esto ocurra así. Presidente, me parece que tenía 3 minutos, estoy viendo 2 en el reloj. Esto es lo primero. Muestro una gran preocupación por ello, espero que no haya condonación. En todo caso, canje de deuda. Si resulta que los cubanos o los nicaragüenses no nos pueden pagar, canjeemos la deuda. A nosotros nos puede interesar, por ejemplo, el concurso de médicos cubanos, ahora que tenemos problemas, o, para seguir con mi discurso permanente, profesores de educación física o entrenadores deportivos cubanos que podrían venir a resolver problemas que nosotros no podemos resolver. De manera que creo que hay mecanismos distintos, pero de ninguna manera condonarle la deuda a Cuba, ni condonársela a Nicaragua. Repito que la calidad comienza por casa. Y ya que hablaba de deporte, y en espera, presidente, que se me reponga por favor el tiempo que le estaba solicitando, veo con preocupación que la partida para el deporte este año son 525 millones. Es verdad que hay 288 adicionales, pero es para infraestructura de lo que serán los Juegos Bolivarianos y los Juegos Sudamericanos, de manera que esta es una inversión excepcional y no debería considerarse. Estos 525 millones significan básicamente lo mismo que el año pasado, que en donde el presupuesto inicial contemplaba 478 millones de dólares. Es decir, quiero llamar la atención porque más allá de números que se jalan o que se dibujan de una u otra manera, esto sigue recordándonos que en el Perú el tema deportivo no interesa, que no existe una política deportiva, que el deporte lo tenemos, digamos, porque está ahí. Hay que mantener al IPD con su partida a la cual hizo referencia el congresista Acuña, que ha subido un poquito, hay que subir algunos sueldos, pero nada más, no hay una preocupación real por el deporte. Y hay que recordar además que de estos 525 millones que están para todos los niveles de gobierno, para los 3 niveles de gobierno, muchos, supongo yo, vienen del canon, de manera que tampoco estamos hablando de inversiones directas del Estado en desarrollo deportivo, que es fundamental si de verdad queremos desarrollar el país. Si queremos hablar de inclusión, no hay mejor vehículo que el deportivo, como lo dije hace algunos momentos. Y si queremos hablar de desarrollo, tenemos la gran oportunidad de aprovecharlo. 1 minuto para concluir la edición. Gracias. Decía, presidente, si aprovechamos este momento en el que todos hablan que la economía peruana va muy bien, y estoy seguro, la única manera de aprovecharla en desarrollo es logrando que nuestra juventud esté mejor preparada. Y el deporte es un magnífico vehículo, de manera que no me cansaré en utilizar estos espacios cada vez que sea posible para decírselo a quienes tienen la responsabilidad de guiar los destinos del país. No se trata simplemente de administrar cuánto gana este gerente, cuánto hay que invertir aquí o allá. Se trata de definir por fin una política deportiva que, me queda claro con este presupuesto, todavía no existe en el Perú. No la tiene este gobierno, es cierto, no la tuvieron gobiernos anteriores, pero ya haría falta que algún gobierno se decida a encarar este tema de verdad y en serio, porque estos números me parecen clarísimos. Presidente, me pido una interrupción a la congresista Chihuán. Congresista Chihuán, tiene un... Gracias, congresista. Gracias, presidente. Sí, bajo esa misma línea, en el presupuesto en gestión administrativa estamos hablando de 22 millones. Y después, recuperación del servicio deportivo para la práctica del béisbol y softball en la Vía Deportiva Nacional, 9 millones. Me parece excelente, pero ¿y los demás deportes?
ya vamos dejando un poco de lado el fútbol, ¿no? Y nos preocupamos por los demás. Después, en la página 101 de lo que se nos ha entregado, mejora del desempeño deportivo de los deportistas peruanos de alta competencia. La entidad responsable es el IPD, por supuesto. Productos principales con mayor presupuesto. Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia. ¿Quiénes? ¿Qué deportistas? No se entiende. Infraestructura operativa para el deporte de alta competencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A las instalaciones para los Juegos Bolivarianos? ¿En la mejora de béisbol y softball? ¿O vamos a crear más infraestructura? Congresista Bengolea. Continúa. Presidente, la congresista Taí también pidió. Congresista Taí tiene una sola palabra. Gracias. Es muy cierto lo que dices y es importante que sepa la ciudadanía. A eso es lo que yo me refería. No hay metas. Porque en este proyecto de presupuesto que me ha dado y que el ministro Castilla ha confirmado, no podemos sacar un porcentaje real cuando en el 2009 dato no disponible, 2010 dato no disponible, 2012, ¿sobre qué estamos trabajando si no tenemos los datos importantes que nos dan las herramientas para saber cuánto necesita el deporte nacional? Eso hay que corregir, ministro, porque si nosotros queremos invertir en salud, una parte bien importante que va a ser no gasto, sino inversión para el Estado, para no gastar, es justamente invirtiendo en el deporte. Queremos hablar sobre el tema de la desnutrición del niño. El niño que nace con el cordón tardío de 3 minutos, tendríamos buenos deportistas, ese se llama el camplaje tardío. Así que yo creo y considero pertinente. Congresista Bengolea, continúa usted nuestra palabra. Gracias, presidente. Creo que más o menos vamos redondeando ideas y yo en esto quiero insistir, es decir, no es una llamada de atención para decir denle 1 milloncito más o 20 más o 100 más, esa no es la idea. La idea es que por fin podamos tener un gobierno y entiendo que, y repito, no es responsabilidad de viene de atrás, pero ya alguien tiene que asumirlo y decir qué queremos hacer por el deporte en serio. O sea, vamos a hacer algo, ¿no? Porque la impresión que da este presupuesto es, a ver, llamen al jefe del IPD, ¿cuántos son tus gastos? ¿La planilla cuánto es? ¿Qué otra inversión tienes? Ah, hay Juegos Bolivarianos, ¿no? ¿Cuánto hay que invertir? Tanto, ya. ¿Qué más tenemos que hacer? Va a haber algunos bienes y servicios que invertir. Bueno, es tanto, listo, pasa el siguiente. No hay interés por desarrollar el deporte. Y mientras no desarrollemos el deporte como parte del proceso educativo, no podemos hablar de un desarrollo en serio ni sostenido para el país. Me preocupa ese tema, quería dejarlo establecido, pero sí como una cosa puntual de ahora y de inmediato, me preocupa ese artículo 5 de la ley de endeudamiento, porque creo que no estamos para condonar la deuda ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a nadie. Gracias, presidente. Congresista Víctor Crisólogo. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo al señor Premier y al señor ministro. Pienso que el señor ministro, al empezar a hacer su presupuesto, ha tomado en consideración el primer artículo de la Constitución que dice la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Después que él ha conciliado en su mente que es la persona la que está en primer lugar, yo creo que también se ha puesto a pensar que para el desarrollo de una empresa o de un país existen 2 pilares fundamentales, que son uno la salud y el otro la educación. Y luego la torta se va a tener que seguir repartiendo en base a las circunstancias del momento. Pero en esta vez quiero pedirle, en base a ese contexto que hemos leído, señor ministro, quiero pedirle que reconsidere su presupuesto en lo que concierne a salud. Hemos recorrido parte del Perú y hemos podido comprobar in situ que la población, el pueblo se está muriendo. Ya no hay lugar a donde poner a los enfermos, no tenemos infraestructura adecuada.
los médicos, señor ministro, no están siendo bien considerados. El sueldo que se le está dando a la parte profesional de salud está mal. No tenemos equipos para que puedan ellos hacer su trabajo idóneo. Por lo tanto, pedimos una reconsideración en su presupuesto y mejor infraestructura, mejor implementación de equipos y mejores salarios para los técnicos de la salud. En segundo lugar, y bajo el mismo contexto, y teniendo en cuenta que todo tiene su lugar y su espacio, quiero decirle, señor ministro, que en los últimos tiempos que estamos viviendo, hemos podido notar que las encuestas arrojan dos problemas fundamentales en nuestro país. Uno, la inseguridad ciudadana, y dos, el trabajo. Yo creo que también pensó en eso al hacer su presupuesto y dijo, si el Perú me está pidiendo que debemos brindar un país seguro, tenemos que darle a la ciudadanía el presupuesto idóneo. Y veo que usted ha tomado el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, en donde está dando para el mantenimiento de comisarías. Un minuto para concluir. Y combustible. Yo creo que eso está muy bien. Pero, señor ministro, le pido por favor que ataque el problema de fondo. ¿En dónde se están educando los delincuentes? ¿Acaso no es en las comisarías? ¿De dónde están saliendo la motivación para que ese niño sea criminal? ¿No es acaso de las comisarías? ¿No hemos visto el día domingo un reportaje que al tomar estas cárceles, este penal, han encontrado televisores, cuchillos, celulares? ¿Y quién es el responsable de todo ello? ¿No serán los que están cubriendo las puertas? ¿Por dónde entra todo esto a las cárceles? ¿No es por las puertas? ¿Y qué está pasando entonces con ese personal que está administrando esto? ¿No está siendo bien pagado? ¿O es que tenemos un personal cancerígenos ahí que ya no da más? Entonces tenemos que erradicar eso, señor ministro, desarraigar esa corrupción, porque de ahí está saliendo todo lo que nosotros estamos gozando de la inseguridad ciudadana. Y por último, no solamente se trata, señor ministro, de Congresista Agustín Molina, tiene uso la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por intermedio suyo, saludarlo y darle la bienvenida al señor Premier y igualmente al señor ministro Castilla de Economía. Señor presidente, hoy estamos discutiendo un tema de suma importancia, que es el presupuesto nacional de la República. Y en esta oportunidad, señor presidente, quiero decirle que el crecimiento económico sostenido y serio por intermedio de la cartera ministerial de Economía, creo que nos ha dado esta oportunidad para que en el sector agrario, señor presidente, tenga un incremento de 1.447 millones de soles, que esto va a ir dirigido al sector agrario, señor presidente, principalmente a las comunidades campesinas. Algún congresista ya mencionó de que no había proyectos de inversión, proyectos de infraestructura, pero sin embargo yo le digo, señor presidente, acá el presidente de la República, el presidente Ollanta Humala, ha honrado su palabra, porque aquí y en la campaña electoral él ha tenido el gran compromiso de convertirlo la agricultura en la revolución agraria, y esto es fruto justamente de esto, señor presidente. Por lo tanto, señor presidente, tenemos proyectos de gran envergadura
cuando se habla captación de agua, de ojos de agua, esponjas de agua, porque nos falta agua, porque hay, por el desorden climatológico que hay, de verdad que el espejo de agua va bajando cada vez. Un minuto para concluir. Señor presidente, de que se ha determinado 141 proyectos que van a captar agua y van a beneficiar a miles y miles de agricultores a lo largo y ancho del país. Por eso es importante, señor presidente, destacar el gran proyecto del presidente, de que en esta vez sí le está dando respaldo a todos los agricultores del país. Señor presidente, me está pidiendo la palabra mi colega. Congresista Alcoba, tiene la palabra. Señor presidente, así como somos consecuentes en nuestra demanda de apoyar y exigir mayor presupuesto para el sector salud y principalmente para la deuda social de los maestros, para el 30% de los maestros, en esta oportunidad yo quiero ponderar y felicitar como cusqueño, como altoprovinciano, como serrano, este importante gesto de reivindicar al Cusco como región, a nuestro Cusco milenario que nos provee y nos proveerá gas a todos los peruanos por estos importantes presupuestos: 66 millones para el Hospital de los Pobres Antonio Lorena, 57 millones para agua potable entre Cusco y Sicuani, 30 millones para la cuenca alta del Alto Apurímac en mi provincia de Espinar, 66 millones para la carretera Imata, Negromayo y Auri. Estos gestos descentralistas tienen que ser replicados a nivel nacional y tienen que ser también reconocidos como tal, señor presidente. Muchas gracias. Continúe, congresista Moreno. Gracias, señor presidente. También para poder subrayar de que una de las instituciones más importantes dentro del agro es el INIA. Y INIA ha sido considerado con 23 millones para la obtención de semillas de calidad y certificada. Que esto va a ir a manos de las comunidades campesinas que van a dar la solución de su economía familiar. Por eso, señor presidente, finalmente digo de que tengamos en esta oportunidad la gran confianza de que el presidente sí está trabajando por el agro y tenemos que tener esta oportunidad para poder responder y ampliar nuestra frontera agrícola. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Rondo Reti. Presidente, me ha pedido interrupción la congresista Cuculiza. Congresista Cuculiza, Carla tiene la Scheffer. palabra. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Señor ministro de Economía. Señor ministro de Economía. Usted es un hombre que cumple sus compromisos. Una vez más le pido el aumento salarial de la Policía Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas. Si hoy día vivimos, ministro, en un país estable y en pleno desarrollo, se debe a ellos, ministro. Sin pacificación no hay desarrollo. Lo felicito porque usted ha dado margen a equipar la Policía Nacional con patrulleros inteligentes, etcétera. ¿Cómo quisiera que ese patrullero estuviera manejado por un policía que no gane 800 soles, sino que gane más, ministro? En el sector salud, primer ministro, ocupémonos muchísimo de todo lo que es salud mental en este país. Salud mental de niños Down, no hay dónde ponerlos. Niños autistas, no hay dónde ponerlos. Personas con Alzheimer, no hay dónde ponerlos. Y para la cuestión de drogas y drogadictos en el país, que ya tenemos más de 300,000 jóvenes, solamente tenemos 70 camas en el Seguro Social. Esto no puede ser posible. Los hospitales están, pero... Congresista Reti, tiene la palabra. ¿Usted lo va a hacer? El congresista Becerril me ha pedido una... Congresista Becerril, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio al señor ministro. Señor ministro de Economía, por favor, señor ministro, si nos puede escuchar un ratito, para decirle, por su intermedio de la mesa directiva, que usted más que nadie sabe que Amazonas es una de las regiones más pobres del país. Y decirle que Amazonas
el motor que debe mover la economía del país en realidad es la agricultura. Sin embargo, no tenemos ninguna obra de envergadura en ese tema, por lo que le solicito que tome en cuenta el proyecto de irrigación de Magunchal. Tan solo necesitamos, para el tema de la tenencia de la tierra, 350.000 soles, y para la reformación del perfil, 1.500.000 soles. Creemos que es necesario para poder comenzar con este gran proyecto de Amazonas. Gracias. Congresista Arrieta, tenemos la palabra. Gracias, presidente. Lo primero que se debe aclarar es que esta es la presentación oficial del presupuesto de la República. Después van a tener que pasar todos los ministros por la Comisión de Presupuesto para explicar con claridad meridiana si efectivamente lo que están planteando acá es cierto o no, porque el ministro de Interior dice una cosa y acá el presupuesto que presenta el ministro dice otra cosa. Entonces, por lo tanto, creo que si este es una presentación, quiere decir que es la medida oficial de las tendencias que tiene este gobierno para lograr el presupuesto del próximo año. En el segundo lugar, quiero referirme a lo que dijo hoy día también el ex ministro Premier, Pedro Pablo Kuczynski. Y realmente el aliado perfecto de la subversión ha sido el señor García Sayán. Y ustedes saben, la subversión ha tomado el BRAE y por lo tanto este gobierno, el anterior, han tenido que hacer esfuerzos extraordinarios para sacar a una región obviamente deprimida de tratar de dar las mejores condiciones para que no haya subversión. ¿Cuánto nos cuesta este año y el próximo año lo que es el BRAE? Nos va a costar 4.391 millones de soles, cuando gracias obviamente a este aliado perfecto de lo que es la subversión. Obviamente, terrucos que han salido de la cárcel, simplemente ahora se han ido al BRAE, se han ido a otras provincias del Perú, han armado otra vez al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y están tratando para lograr otra vez lo mismo que ha pasado en la época de los 80, tratar de conquistar el poder por medio de las armas. Entonces, ¿cuánto nos va a costar? Mañana se termina el BRAE, de repente va a ser el Bajo Guayaga, de repente va a ser el Alto Arequipa, yo no sé, pero si seguimos con esta situación de no poner mano firme a lo que es el combate que debe haber contra la subversión de una manera firme, vamos a estar siempre en estos problemas y con sus aliados tontos, lo que son los que defienden supuestamente los derechos de los terroristas, no de los peruanos. Luego, presidente, quiero leer las frases del ministro de Economía cuando se presentó el 2011 para el presupuesto del 2012. Y dice: en la presentación del presupuesto para el año 2012, en su exposición manifestó que de manera enfática que estamos en un avance claro del presupuesto por resultados en el Perú, señalando el enfoque del presupuesto por resultados con el objetivo de lograr un manejo eficiente, efectivo y transparente de los recursos públicos. Oh sorpresa, y puso como ejemplo a la ministra de Educación para liderar los logros y objetivos y metas de lo que es el presupuesto por resultados. ¿Cuánto es la ejecución de la ministra hasta este momento? 21%. Entonces, yo no sé si se ha olvidado esta metodología, tal como lo hicieron los demás congresistas de los demás sectores. ¿Cuánto ha gastado salud? Salud ha gastado 16% ahora. ¿Cuánto ha gastado justicia? ¿Cuánto ha gastado agricultura? Que aquí en la presentación del Consejo de Ministros nos dijeron claramente que en la agricultura básicamente van a gastar el dinero para hacer lo que lo llamamos una suerte de censo para la agricultura, pero no para la inversión. Entonces, imagínense, entonces estamos yendo, si le vamos a dar ahora con una reforma de lo que ustedes prefieren del Estado, dar más dinero al que es ineficiente, yo no sé si eso es reforma o no. Honestamente estoy confundido totalmente. Porque si la reforma es para cambiar un Estado y hacerle más eficiente para el servicio de los ciudadanos, no para los burócratas. Ahora, más plata para los burócratas, más gente en el sector público, ¿para qué? Un minuto para concluir. Si me das 2, mejor. Entonces, ¿para mantener qué? Para mantener toda una burocracia que es ineficiente. Entonces, por favor, si van a hacer las reformas, que lo hagan bien.
no un aumento totalmente ciego. Yo sé que los maestros necesitan más, perfecto. Sé que de salud necesitan más, claro. Ahí hay una clara diferencia. Ahí están queriendo dar incentivos económicos a los sectores de salud, los médicos que quieren ir a las zonas rurales. ¿Y por qué no en educación no le pagas el doble al maestro rural? ¿Por qué no le das las condiciones? ¿Por qué le discrimina a la gente del campo? ¿Cuál es su cuestión de inclusión social? ¿A quién le quieren incluir? ¿Al burócrata? No, señores, creo que ahí sí se equivoca este gobierno en esa intención de hacer que el Perú sea un país competitivo. Y cuando sea un país competitivo, va a haber para todos los peruanos y no para unas cuantas familias nada más. Gracias, presidente. Muy agradecido. Congresista Luis Iberico, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludando la presencia de los señores ministros. Realmente nos satisface que el presupuesto general de la República crezca en el Perú en un 13.5%, en términos reales 10% más o menos, pero enhorabuena. Nos alegra también saber que tenemos 60.000 millones de dólares en reservas. Nos alegra saber, presidente, que en los términos macroeconómicos seguimos por el buen camino, a pesar de que, les soy sincero, muchos de los que estábamos aquí esperábamos otra cosa del presidente Ollanta Humala, pero creo que se ha entendido que es el camino que tenemos que seguir y que tenemos que mejorar, por cierto. Tenemos que mejorar para que haya la inclusión social en la que todos estamos de acuerdo. Pero no podemos confundir inclusión social con asistencia social, son cosas muy diferentes. Claro que necesitamos asistencia social en este momento y me alegra que haya un buen presupuesto para los programas de asistencia social, que no es lo mismo que inclusión social, porque la asistencia social es el momento y la asistencia social a través de sus programas tiene que ser muy bien vigilada y muy bien controlada, porque todos sabemos de qué adolecen estos programas. Muy fácilmente se mete la corrupción de aquellos sujetos inescrupulosos y miserables que se están robando los dineros de pensión 65, se están robando los dineros del gas barato y los dineros de otros conceptos. Pero si queremos hablar de inclusión social tenemos que apostar por otros rubros, presidente. No solamente por los rubros esenciales para el buen crecimiento macroeconómico que los está siguiendo puntualmente el gobierno. Hay que romper la inercia, presidente. Y para romper la inercia, como bien se ha dicho aquí, hay que invertir en otros sectores, no solamente de una manera cuantitativa, sino cualitativa también. Y la inversión en educación es fundamental, evidentemente que sí. Y no solo educación, ciencia, tecnología, innovación. Si queremos mirarnos en el espejo de los tigres del Asia, de los dragones del Asia, de estos países que en 15, 20 años han salido del tercer mundo al primer mundo, tenemos que ver cuánto han invertido ellos en innovación, en tecnología, en la educación de sus niños y de sus jóvenes. Y una educación apropiada para el siglo XXI, no la educación del siglo XX o del siglo XIX que todavía seguimos profesando. Le agradecemos, congresista Iberico,